Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres poderoso. Gracias porque tú nos ayudas a entender tu palabra. Gracias por activarnos en todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Mateo y vamos a descubrir. Antes de entrar en el libro de Mateo, dice en el libro de Hebreos 12:3. Gracias, Señor, porque se abre nuestro entendimiento. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra nos dice que usted tiene que aprender a observar la vida de Jesús. Y si nosotros miramos la vida de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de Él cómo tenemos que vivir la vida aquí en la tierra, porque Él es el modelo perfecto. Entonces, dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, que usted y yo ahora tenemos que ser imitadores de Dios como hijo amado. Por eso la palabra nos lleva a imitar a Dios. ¿Cómo Dios se reveló? A través de Jesús. Jesús dijo, yo soy Dios, dijo, aleluya. Y ustedes, mis hijos, ahora son los teos de este siglo, los dioses de este siglo aquí en la tierra bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué es un teo? Una persona que tiene autoridad de Dios para ejercer su poder y su habilidad en la tierra. Para el que tiene oído, que oiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitadores de Dios. Decirle que está imitarle a Dios. Ahora, Dios se reveló ¿cómo? A través de la vida de Jesús. Por eso lo que Jesús hizo, usted y yo tenemos que aprender. La vez pasada ya aprendimos de María, que engendró a Jesús, y la palabra de Dios nos mostró cómo ella fue llena del Espíritu Santo. Y vimos los tres agentes de bautismo. El primer bautismo era: somos bautizados en Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios 12:3. La palabra de Dios nos dice: por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, 1 Corintios, anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos ahora en 1 Corintios 12:13, perdón, ahí está. Porque por un solo espíritu, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces todos fuimos por un solo espíritu bautizados en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, hoy día nosotros fluimos de una sola fuente original, que es el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios todos somos un solo cuerpo, porque fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Yo no fui bautizado en la iglesia católica, yo no fui bautizado en la iglesia evangélica, yo no fui bautizado en la iglesia pentecostal, en la iglesia bautista. Yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo. Estoy en Él, soy hechura de Dios, estoy sumergido en el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es poderoso. Cuando yo entiendo, ahora, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo me sacó de ese entendimiento y me puso ahora: ¿y vos qué sos? Y yo soy evangélico. ¿Y vos qué sos? Yo soy católico. ¿Y vos qué sos? Yo soy bautista. ¿Por qué? Porque eso te disminuye de tu propósito, te roba de tu propósito. Vos fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Entiende? Dios no viene a buscar bautista, católico, pentecostal, evangélico. Dios viene a buscar su cuerpo. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, mansiones, dice, porque la palabra dice mansiones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes, para mí, para vos. Dios tiene una mansión. La mansión más hermosa de la tierra es una miseria al lado de lo que Dios tiene al lado de vos. Así que no le envidies nada a nadie. Lo que tenés, sé feliz hoy, porque lo mejor está por venir para tu vida. ¿Y qué dice en el versículo 3? Y si me fuere, dice, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aleluya. ¿A quién se va a tomar? A Él mismo. ¿Por qué? Porque vos sos Él y Él sos vos. Digan conmigo: Él es yo, yo soy Él. Para el que tenga oído, que oiga. Somos bautizados en el cuerpo. Entonces, imagínense, si yo me someto ahora, como dice en Efesios 5, tenemos que aprender a someternos unos a los otros para articular
la parte orgánica del cuerpo de Cristo. Funciona la sinergia. ¿Por qué? Porque Emilio, que tiene un dedo acá, Emilio que tiene una nariz ahí, Emilio que tiene esta oreja allá, Emilio que tiene una pierna allá, Emilio que tiene otra cosa allá, Emilio no puede llegar a ningún lado. Por eso que la iglesia que no entendió no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque no nos sometemos los unos a los otros. Entonces nuestra identidad hoy es en Cristo. Yo soy un hijo de Dios, soy el cuerpo de Cristo, y Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces me viene a buscar porque yo soy Él y Él soy yo. Aleluya. Porque la palabra dice Dios es amor, y dice en 1 Juan 4:17, creo que está, Dios es amor. 1 Juan 4:17, ¿qué dice ahí? Porque esto se perfecciona el amor en nosotros para que sepamos, tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y como Él es, como Él es, yo soy. 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 Yo soy como Él es como yo soy. Porque yo soy, Él es, soy yo. ¿Dónde? ¿Dónde? En este mundo. Digan conmigo, yo soy la revelación de la vida de Dios para la tierra. Aleluya. Ahora, si la gente le quiere ver a Dios, ¿a quién le tiene que ver? A Jesús. Y si la gente le quiere ver a Jesús, ¿a quién le tiene que ver? A la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? El cuerpo de Cristo. Entonces vos sos imitador de Dios para revelar. ¿Qué es un imitador? Alguien que le ve como Jesús mismo. En Juan 5 dice: lo que veo al Padre hacer, eso yo hago. ¿Para qué? Para revelar al Padre. Porque el Padre nos da la paternidad, el Hijo nos da la identidad y el Espíritu nos da la habilidad. Aleluya. ¡Wow! Entonces todo eso hoy se proyecta a través de un simple ser humano. Y como dice en 2 Corintios 4, dice que Él puso todo este tesoro en un vaso de barro para que la gloria sea de Dios. Porque si se te va el humo en la cabeza, entonces Dios ¡pah!, te destruye. ¿Me expliqué? ¿Qué quiere decir? Que de pronto vos te van a gloriar de los dones de Dios, te van a gloriar de que sos algo aquí en la tierra porque Dios te dio algo. No, para ser grande en el reino de Dios tenés que hacerte allá el último en el nombre de Jesús. Y cuando más poderoso sos, más chico tenés que hacerte. Aleluya. Por eso los imperios terminaron. ¿Por qué? Porque se le fue el humo en la cabeza. Es una terminología en español, el humo en la cabeza. No sé cómo se dice en portugués eso, pero se le subió. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó con los imperios? Los emperadores creían que ellos eran, y todo el mundo tenía que prestarle pleitesía a ellos. Por eso pasan los emperadores y pasan los que tienen soberbia, orgullo y vanidad. Van pasando y se van cayendo y se van demoliendo. Porque antes de la caída está el espíritu de altivo. Antes de la caída está, ¿qué cosa? La altivez de espíritu. Entonces Dios te dice: mantenete ahí en el piso, porque de ahí yo te voy a levantar. Amén. Ese es tu lugar seguro. La humildad, el manto de humildad. Llevar el vestido de silicio. Tenemos que aprender a ser humildes para que el Espíritu nos pueda usar. Y Dios va a usar de una manera tremenda. Ahora imagínense que hoy Dios te empieza a usar y pones la mano sobre alguien, se sana, otro se libera, y de pronto todo el mundo te busca a vos. Y vos sos el único, vos sos el único. Y de pronto yo soy el único. Y ahí Dios te va a matar. Si aceptas la gloria de los hombres, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso te estoy avisando, porque Dios está impartiendo dones, talentos, activando cosas que nunca activó en la iglesia. Y cuando Dios más te usa, más tienes que desaparecer. Por eso Jesús le dice: no le digan nada a nadie. Le dice: cállense, no digan nada. Porque la propaganda no es de los hombres, sino la propaganda es de Dios. Y como Él es, yo soy aquí en la tierra. Entonces dice la palabra, mi querido hermano, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién nos bautizó en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién nos bautiza en el segundo bautismo? En el Espíritu Santo. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Por eso dice: bautismo en el Espíritu Santo es para tener poder para servicio, la habilidad de Dios. ¿Y quién nos bautiza en el Espíritu Santo, mis queridos hermanos? En Juan capítulo 1, versículo 31 y 33 nos dice ahí: y yo no le conocía más,
para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice en el 32, mira lo que dice. También dice Juan, dio testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quién ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién te bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Ellos todos trabajan como uno. Así tenemos que ser nosotros. Amén. Entonces, en agua, ¿quién es el agente que bautiza? El ministro. Nosotros le bautizamos en agua. Amén. ¿Pero por qué? Porque el agua representa un testimonio público humano. ¿Para qué? Para que la gente sepa que vos terminaste con el primer Adán y que estás decidido a seguir a Cristo con todo tu corazón. Amén. Entonces vamos a descubrir ahora las funciones del Espíritu Santo como ejemplo. Vamos a Mateo 3, en el versículo 13 al 17. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, dice, se le oponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque es necesario que se cumpla, ¿qué cosa? Toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora vamos a ver varios aspectos en este momento en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación del diseño que yo tengo que activar en mi vida. Él es la revelación de Dios, y si Dios quiere que yo le imite a Él, tengo que mirar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a bautizar en agua. Ahora, cuando nos bautizamos en agua nos identificamos con su muerte, para decir: estamos muertos al pecado, estamos muertos a la herencia de Adán, estamos muertos al mundo, estamos muertos a todo, muertos al rudimento de este mundo. Entonces, en el bautismo yo corto con un sistema natural para activar un sistema espiritual en mi vida. Eso es necesario que se cumpla toda justicia, dice. Entonces, el bautismo es justicia. Amén. ¿Cuántos ya se bautizaron en agua? Si usted no se bautizó en agua, usted no está cumpliendo justicia. ¿Por qué? Pero usted dice: a mí me bautizaron cuando era bebé. Sí, tenés toda la razón, te bautizaron cuando eras bebé, pero vos no te bautizaste. El bautismo es una decisión personal y no social para quedar bien con la sociedad. La palabra dice: al que cree, no, al que cree y sea bautizado. Entonces, para el bautismo, ¿qué se necesita? Creer. Ahora, ¿bautismo qué es? ¿Que te tiren agua o que te sumerjan en el agua? Sumergirte en el agua, tenés que irte abajo del agua. ¡Fua! ¿Entendés? El bautismo que es sumergirte en el agua. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu. Jesús estaba cumpliendo la justicia. Era un paso para activar su ministerio. Era un inicio de algo que abrió y cambió el destino y el futuro de toda su generación espiritual. ¿Entienden? Porque Él fue el activador de un diseño espiritual, no un diseño natural. Él fue el activador de un diseño espiritual. Lo natural tiene tiempo, está maldecido y termina con la muerte. Pero Cristo venció a la muerte, y cuando yo entro en el diseño espiritual, la muerte ya no tiene poder. Yo vivo ya en la eternidad y el tiempo no me pasa porque yo estoy en Cristo. Por eso cuando cantamos ahora, ¿qué dijimos? Todos los que cumplen en Cristo. Amén. Ya no cumplimos en Cristo, no cumplimos con Cristo porque Cristo ya no cumple. Usted vive en la eternidad, ya está en la eternidad ya está plantada dentro de usted. Su cuerpo hace un proceso, pero se adapta al espiritual y se adapta al no tiempo. Entonces usted puede evitar un proceso de envejecimiento y va a un proceso de madurez. Para el que tenga oído, que oiga. Le conté un secreto ahí, ¿verdad? Entonces usted puede hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene paz. ¿Por qué la gente se arruga todo y se machuca? ¿Saben por qué? Porque ya no hay paz, está enojado, está así. Está peleado con medio mundo, tiene afán, tiene ansia. Y el que está en Cristo vive la eternidad, el tiempo no le pasa. Y nada le
Ya saben lo que voy a decir. No se calienta por nada. Amén. Aleluya. ¿Y qué calentarse? Está afanado. Ay, el tiempo, esto, aquello. No, usted está en Cristo. Aleluya, estoy en Cristo. Digan conmigo, estoy en Cristo. No envejezo, maduro. Aleluya. Wow. Esto es la realidad. Por eso dice la palabra. Y yo le estoy clavando luego en su corazón. ¿Para qué? Para que usted se despierte y le empuje a hacer la realidad de Dios en su vida. Para que no sea un tibio. Porque Dios va a vomitar a los tibios. Si Cristo viene hoy y usted es un tibio, Dios le va a vomitar. Y yo no quiero que usted sea vomitado, porque la iglesia tiene que estar limpita. No, aquí nos quedamos, esto se queda todo, nos vamos con Cristo. Amén. Pero así dice Apocalipsis. Al tibio, ¿qué le hace el Señor? Lo vomita. Y al frío, ni lo cuenta. ¿Entienden lo que le digo? Ahora, ¿a quién Dios le lleva? Al caliente. Caliente, caliente, caliente. Decía el que está al lado, ¡sé caliente! ¿Por qué la gente deja relacionarse con su esposa? Porque el tipo está frío. ¿Qué te pasó? Ni tibio. Ni frío ni tibio. Caliente. ¿Qué es un caliente? Uno cuando le ve a su esposa dice ¡ah! Y cuando quiero ir a la iglesia dice ¡ah! Cuando le ve a Dios dice ¡ah! ¿Pero qué venimos? No, Dios viene a buscar los calientes. Por eso cuando viene el Espíritu Santo dice, ¿qué dice la gente? Me quema, me quema, me quema, me quema, algo me quema. Y claro, se está poniendo caliente. Aleluya. La unción es calor y rompe los yugos. Gloria, derrite todo, enfermedades. El caliente derrita la enfermedad. El caliente derrite todo lo que no es de Dios en su vida. ¿Entiendan lo que le digo? Entonces, qué importante entender que Jesús dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Cuando yo activo la voluntad de Dios y salgo y rompo con el hombre natural, el Espíritu de Dios dice, desciende sobre mi vida. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios cuando desciende? Abre y le da complacencia, y Dios te reconoce en público. Dios te reconoce en público. Dice, ahora yo le voy a levantar a mi hijo y le voy a mostrar lo que él va a hacer en mi nombre. ¿Entiende? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos instrumento en sus manos. Ahora miren lo que dice: después que usted cumple la justicia y viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Hablamos todos en lengua. Hay que hablar en lengua. Tenemos que hablar en lengua. El que habla en lengua le habla a Dios. Por eso dice en Hechos capítulo 2, misericordia, capítulo 2 versículo 4. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Comenzaron a hablar ¿en qué? En lengua. Amén. ¿En qué? En lengua. Según el Espíritu le daba que hablase. Entonces Dios tiene una lengua para vos. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo me acuerdo, empecé a hablar, y hablaba en lengua. Y después dije, yo estoy loco. Y yo inventé, dije. Y después un año que no hablé en lengua, estaba en mi escritorio en la universidad estudiando, y el Espíritu Santo vino sobre mí. Comencé a hablar en lenguas. Yo ya me estaba enfriando y empecé a traer mi escritorio las mismas palabras. Y vino el Espíritu Santo. De ahí nunca más paré de hablar en lengua. Extraordinario. Dios te va a dar la lengua. ¿Por qué tengo que hablar en lengua? 1 Corintios 14 versículo 2, ¿qué dice? Miren lo que dice. ¿Por qué tengo que hablar en lengua? Ya me desvié de mi tema, pero no importa. Aquí está 1 Corintios, ¿qué dice? Capítulo 14. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres. Amén. Entonces, el que habla en lengua no le habla ¿a quién? A los hombres. Cuando hablamos en lengua, ¿a quién le hablamos? Entonces, cuando yo recibo el don de lengua, ¿para qué es? Para hablarle en lengua. Yo no le puedo decir, Betania, chica raba la barabacaya, arriba la baracana, roba la bacaya, turquita la baracaya. ¿Por qué? Porque no me entiende nada.
Porque el único que me va a entender cuando yo hablo en lengua es ¿quién? Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí es simplemente que cuando vos le vas a hablar a Dios, hablarle en lengua, porque tu español es muy limitado. Y tu español surte de un hombre natural, inteligencia aprendida con debilidad y problemas, y empezar a expresarte conforme a lo que no tenés. El hombre espiritual se expresa de la plenitud. Entonces el que habla en español dice: Señor, por favor, ay no, me duele el callo, me duele la rodilla, me duele la oreja, me duele la nariz. Y el hombre espiritual dice: y el enemigo, ¿qué hace? Escucha el español y dice: cierto, mira, no reconoce tu poder, no reconoce que ya sanaste, no reconoce que ya le liberaste, no reconoce, mira, su español declara, y es un juicio sobre su vida. ¿Entiende? Por eso Dios te tuvo que dar las lenguas. ¿Para qué? Para que no te quejes y aprendas a orar. Para que no ores de tu alma ni de tu carne, sino que ores de tu espíritu. Cuando más oras en lengua, mejor. En el micro, solito o ahí. No le está hablando al vecino. Ahora, el que habla en lengua primero tiene que entender que es una señal inicial de que algo te pasó. Amén. Porque una señal. Número 2, el que habla en lengua le habla a Dios. Número 3, el que habla en lengua, 1 Corintios 14 versículo 4, ¿qué dice? Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y si está débil es porque no está orando en lengua. ¿Por qué? Porque para edificarte hay que hablar en lengua. Vamos, hermano, oremos ahora en lengua, en el espíritu. No, hay que ponerle pasión a la oración. Digan conmigo: pasión a la oración. Aleluya. Por eso Dios quiere que usted Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. ¿Entienden? Los muertos dicen: Señor, me estoy por morir, no sé qué hacer. Y el que habla en lengua: no entiendo nada, pero es la oración perfecta. Y Dios escucha esa oración. ¿Por qué? Porque orás del Espíritu, y el Espíritu sabe hacer la oración perfecta. ¿Entienden? Por eso tenemos que decir: vamos, hermano, oremos ahora. Vamos, dale, ponele pila. Y el hermano está allá. Y él lo único que quiere es quejarse porque no sé qué hacer, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta. Y ¿sabes qué? Te estás maldiciendo. Ahora, si vamos a examinar por qué podemos orar en el culto, miren, Pablo lo único que le está diciendo: cuando se van a hablarle a alguien, no le hablen en lengua. Porque si yo le hablo en japonés a mi esposa, que no hablo japonés, no me va a entender. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Miren, si usted va en 1 Corintios 14, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Profetizar es hablar en algo entendible. ¿Entienden? Algo que edifique en su alma, para que su diseño interno, para decidir la voluntad de Dios, ellos puedan activarse en ese lenguaje conocido. Miren lo que dice aquí. Dice: así que, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. ¿Pablo qué quiere? ¿Qué quiere Pablo? Que todos hablen en lengua. ¿Que quién? Todos hablen en lengua. Decirle que está hablar en lengua. Porque primero, una señal inicial. Número 2, es una manera de orar en el espíritu. Número 3, es una manera de edificarse a uno. Número 4, es una señal al incrédulo, dice. Número 5, también es cantar en el espíritu. ¿Entienden? ¿Para qué las lenguas? Para cantar en el espíritu. Hay cantado con el entendimiento. Hablamos, vamos cantando hasta que baje el poder. Y cuando decimos este es el entendimiento, este más del alma, pero este del espíritu. Por eso David llegaba solamente hasta el alma, no su espíritu, porque David todavía no había nacido de nuevo. Y decía: alma mía, alaba a Jehová. Dice: a mi espíritu, alaba al Señor. David cantaba con el alma, porque su espíritu todavía no había nacido de nuevo. ¿Entiende lo que le digo? No sé si me expliqué.
En el Viejo Testamento ellos llenos del Espíritu Santo y tenían llenura del Espíritu Santo. Y se dice que ellos solamente eran llenados una doble porción con límite. Hoy día el Espíritu de Dios me da sin medida. Entonces yo hago. ¿Por qué? Porque canto con el Espíritu. ¿Entienden? Ahora, ¿qué Pablo le está diciendo? No te vayas a alguien a hablarle en chino ni en japonés porque no te va a entender. Eso es lo que Pablo le está diciendo nomás. ¿Entienden? Si yo me voy a hablarle a alguien y a evangelizarle a alguien, le voy a decir, hermano mío, rica la barabashanda. O le digo, no me va a entender nada. Quiere que yo le hable en algo que entienda para que tome una decisión. Pero cuando me sumerjo en el Espíritu y me dirijo a Dios, tu español, tu chino, tu japonés está limitado. Y Él te da un lenguaje para que le hables a Él en lengua. Y el que habla en lengua se edifica a sí mismo. ¡Gloria a Dios! Misericordia. Yo sé